La comunicación social es la aplicación de los principios de las técnicas de información, sociológicas, políticas y económicas para la difusión de datos, dirigidos a grandes conglomerados. En otras palabras, implica el manejo de información orientada a numerosos sectores de la población, a la nación misma y a los habitantes de otros territorios, es decir, a la sociedad en general. Durante este video analizaremos la evolución de los medios masivos de comunicación durante generaciones diferentes, destacando cómo lograba llegar a la sociedad la información relacionada con los sucesos cercanos a su entorno. Analizaremos la situación de los medios de comunicación masiva en esos tiempos y cómo se propaga la información actualmente en comparación. ¿Qué son los medios de comunicación masiva? Son medios tecnológicos o impresos que envían un mensaje que va dirigido a una gran cantidad de público y acortan distancias en el mínimo de tiempo. Con ellos, el receptor individual pasa a ser un receptor colectivo, y sus características son que existe un emisor y un receptor, ya sea individual o colectivo. Son abiertos, es decir que cualquiera puede acceder a ellos. Relacionan distintas disciplinas con distintos lenguajes y especificaciones técnicas. Su contenido está destinado a un grupo heterogéneo o a una gama de receptores, como un público reducido en general, y sus tipos son libros, que los encontramos dentro de los medios escritos, la televisión, que transmite imágenes en movimiento con sonido, impactando de una manera más rápida y certera, la radio, que es un sistema de transmisión de mensajes orales por ondas hertzianas, el internet, con información estructurada y organizada de acuerdo a temas y áreas. Los medios influyen en la sociedad considerablemente. Tienen la función de informar, educar, entretener, formar opiniones o dar propaganda. Ha llegado la hora de presentar a nuestros entrevistados. 3 personas de edades diferentes nos dirán cómo se enteraban de los acontecimientos de sus alrededores. Daremos nuestros puntos de vista con base a sus respuestas. Bueno, mi nombre es Luis Eduardo Novelo Cervera. Estamos haciendo una especie de documental en cuanto a la comunicación masiva social. Aquí tenemos a mi abuelita. ¿Cómo se llama? María Enríquez Arias. Vamos a demostrar cómo las comunicaciones masivas sociales se diferenciaban en cada era social, por lo cual le haremos 3 preguntas aquí a mi abuelita. Primero, usted en su época, en la época que vivía cuando era joven, ¿cómo se enteraba de las noticias de otros estados? ¿O se enteraba? ¿O no se enteraba? Porque no había tele, no había comunicación, no había plantas ahí en ese pueblo donde yo vivía. ¿Y cómo le llegaban las noticias? ¿O no Pues, le llegaban? No llegaban noticias ahí. ¿Nada? Nada. ¿No había periódico? No, tampoco no había, en aquel tiempo no había nada de periódico. Ok. ¿Cómo se enteraba de quién iba a votar? ¿Por quién iba a votar? Los candidatos a la presidencia. Los candidatos a la presidencia antes los ponían, los ponía el pueblo, pero nada más los elegían y ese que iban a poner y ese querían, y aunque no quisieran, pero no había votación, no había nada de eso. Nada. Nada de eso. Y por último, ¿cuándo fue que se implementó el periódico? Como en el año 52. ¿Sí? Sí. ¿Qué es la primera noticia que usted recuerda? Pues la verdad no recuerdo nada. Yo estaba muy pequeña y con mi mamá nunca compraba periódicos ni nada. Ok. Bueno, muchas gracias, abuelita. Sí, gracias. Sí. Gracias a ustedes. Como pudimos observar en el anterior video, en la época en la que vivió mi abuela no existían muchos métodos de comunicación. Ella vivía en un pueblo de Veracruz, el cual estaba muy aislado de todos los métodos de comunicación masiva social, o no existían en ese entonces, y tenían muy poco acceso hacia ellos, si existían. Por lo tal, mi abuela no estaba tan involucrada con los métodos de comunicación masiva social, por lo tanto, sus vistas en cuanto al mundo no eran tan abiertas ni tan informadas. Hola. Hola. Hola, mi nombre es Luis y ella es mi madre. ¿Su nombre, por favor? Leonor Cervera. Ok, vamos a demostrar, como estamos viendo, las diferentes métodos de comunicación social masiva en diferentes eras sociales. Aquí, mi mamá vivió en una época diferente a la de nosotros, por lo tanto, le vamos a preguntar
varias preguntas para saber cómo se diferenciaban. La primera pregunta que me gustaría preguntarle es que cómo te enterabas de las noticias en esa época. Por medio del periódico mayormente. ¿Sí? ¿Te enterabas de noticias internacionales o solamente había así como de los estados de México? Pues en realidad nada más eran noticias del estado y locales. O sea, no eran de otras partes de la república, simplemente del estado, por ejemplo, en mi caso de Veracruz y de la población en donde vivíamos. Ok, ¿cómo eran las campañas para los políticos en ese entonces? Mayormente eran por medio de la televisión y el periódico. ¿Así igual se enteraba de los candidatos nada más por el periódico y la televisión? Sí. Ok, ¿qué método de comunicación era el que existía más en ese entonces? ¿Cuál era el que más noticias recibía? La televisión. Por medio de la televisión era la que difundía más noticias. Ok, bueno, muchas gracias. Basándonos en las respuestas anteriores, la manera más rápida de informarse era la televisión o el periódico. Y vemos cómo, en comparación, la información comenzaba a llegar cada vez más fácilmente a las personas, con una manera más amplia de llegar, ya sea por medio de la televisión o el periódico. Hola, buenos días. Mi nombre es Wilber y hoy estamos con Mauricio. Le vamos a hacer una serie de preguntas relacionadas a los medios de comunicación masiva. A ver, Mauricio, ¿tú cómo te enteras de las noticias? Por medio del Facebook, a veces del periódico, cuando compro mi papá. Y normalmente cuando lees noticias locales, internacionales, nacionales. ¿Y con qué frecuencia encuentras noticias internacionales y nacionales, se podría decir, que no sean de tu ciudad o de tu estado? Pues mayormente cuando hay una noticia que tiene un gran impacto, por ejemplo, ya sea que le están maltratando a alguien o así, ahí mayormente me doy cuenta de que es internacional, porque a veces la persona en la cual publica tiene un nombre raro, puede ser chino, que puede ser musulmán, incluso musulmanes he visto que publican videos. Y pues las noticias locales pues las veo por medio del periódico. Cuando mi papá lo trae, le echo una ojeada y ya ahí me entero de lo que sucede en mi ciudad. Y para ti, ¿qué tan fácil es acceder a noticias internacionales? Pues solo con teclear ahí en el buscador lo que quiero y le pongo que sean pues internacionales. Más que nada hay buenos, ¿cómo se dice? Periódicos o Fuentes de documentales igual, donde puedo localizar todo lo que yo quiero. Y respecto a candidatos políticos, ¿cómo te enteras de sus campañas? Por ejemplo, ahorita que va a ser las elecciones a presidente del país, ¿en dónde has visto campañas o por qué medios? Mayormente en Facebook, cuando voy navegando, voy bajándole, ahí dice publicidad y encima aparece su nombre del candidato y todo. A veces aparecen las propuestas, a veces no, solo aparece un pequeño spot político. Y en el Facebook, en la sección tiene una sección de puras son propagandas, o más que nada publicidad que manejan en la parte de la derecha. Ahí me entero, y de igual manera en lo que es YouTube, cuando estoy reproduciendo un video, enseguida saltan los anuncios de los candidatos que se están postulando. Bueno, pues muchas gracias, Mauricio, gracias por la entrevista. En la entrevista a Mauricio nos dimos cuenta que en la actualidad acceder a la información es mucho más fácil. Esto es gracias al aumento en la popularidad de los medios electrónicos y el Internet. Las diferencias principales entre las generaciones pasadas es que las barreras geográficas y físicas para la difusión de la información son muy pocas, y que el medio masivo más importante son las redes sociales como YouTube y Facebook.
Como Mauricio mencionaba, basta con escribir en el navegador qué es lo que buscas para encontrar un sinfín de resultados.